renovación y la naturaleza cíclica de la vida. Las hojas del gran árbol caían lentamente, danzando hacia el suelo en una despedida silenciosa. Cada una llevaba la historia de un ciclo pasado, de días bañados por el sol y noches acunadas por la luna. A sus pies, un escarabajo, cuyo caparazón brillaba con matices de verde y marrón, se movía con una determinación que contrastaba con el aire tranquilo del bosque. Este escarabajo, llamado Elián, había vivido bajo la sombra del árbol durante años, suficientes para conocer cada raíz, cada grieta de su tronco. Pero este día era diferente. Algo había cambiado. El árbol, que una vez rozaba el cielo con sus ramas, ahora se inclinaba, cansado y debilitado. El escarabajo, sin embargo, no estaba triste. Sabía algo que muchos olvidan, que el final de una cosa es solo el principio de otra. Mientras los demás habitantes del bosque se lamentaban por la caída del árbol, Elián trabajaba, moviendo la tierra, preparándose. Mientras cavaba, sus patas desenterraban más que solo tierra. Cada grano parecía llevar consigo un recuerdo, una historia del árbol. Había visto estaciones cambiar, había sentido el abrazo helado del invierno y el cálido aliento del verano. El escarabajo recordaba cómo, siendo apenas una larva, el árbol le había proporcionado refugio y alimento. Recordaba las noches de lluvia, cuando el agua golpeaba el suelo como una melodía antigua, y cómo las raíces del árbol se bebían cada gota, fuertes y sedientas. Pero sabía que la naturaleza tiene sus propios ritmos, sus propias reglas. No lloraba por el árbol, pues entendía que su final era necesario para que la vida continuara. Lo que para muchos era un final, para él era un renacer. Mientras trabajaba, pequeñas criaturas del bosque se acercaban, curiosas, preguntándose qué hacía el escarabajo con tanta determinación. Elián les contaba del ciclo de la vida, de cómo todo regresa a la tierra y de cómo, de esa entrega, surge nueva vida. Debajo del suelo, en la oscuridad, encontró semillas que habían caído del árbol en sus últimos días. Las colocó cuidadosamente en la tierra, cubriéndolas con la mezcla de nutrientes que había recolectado a lo largo de los años. No eran solo semillas, eran promesas de futuro, de un nuevo comienzo. Y así, mientras el escarabajo preparaba el terreno para lo que vendría, el bosque observaba en silencio, aprendiendo una lección de renovación y de esperanza. El tiempo pasó, y con él, el invierno dio paso a la primavera. El lugar donde una vez se alzaba el gran árbol ahora era un montón de tierra y hojas caídas. Pero algo estaba cambiando, algo se movía bajo la superficie. Una mañana, el primer brote rompió la tierra, verde y vibrante, lleno de vida. Elián lo observaba desde la distancia, su caparazón reflejando la luz del amanecer. El bosque entero parecía contener la respiración, maravillado ante la magia de la vida que, una vez más, se afirmaba en medio de ellos. Este nuevo árbol crecería, fuerte y majestuoso, no como una réplica de lo que fue, sino como algo nuevo, algo propio. Y el escarabajo, nuestro pequeño, sería parte de su del roble crujían suavemente bajo el cielo crepuscular, pintando un cuadro de tranquilidad en el vasto bosque. Pero este no era un día común para el árbol, era el final de una era marcada por la partida de su último habitante, un escarabajo viejo y sabio llamado Elián. Elián, con sus alas cubiertas de una fina capa de polvo y sus patas temblorosas, se detuvo un momento para mirar hacia atrás, hacia el hogar que había conocido durante años. En su corazón, sabía que era hora de partir, pero algo dentro de él no podía dejar de sentir un profundo respeto y gratitud hacia el árbol que lo había albergado. «Gracias, viejo amigo», susurró el escarabajo, sus palabras llevadas por el viento. «Por las estaciones que compartimos, por la protección, por los recuerdos». El árbol, a través del susurro de sus hojas, parecía responder, un sonido suave que traía consuelo al corazón cansado de Elián. El escarabajo dio media vuelta y comenzó su lento caminar, alejándose del árbol, hacia lo desconocido. Pero lo que Elián no sabía, lo que no podía saber, era que su historia estaba lejos de terminar. Mientras Elián se alejaba, el árbol se quedaba en un silencio reflexivo. Si los árboles pudieran tener memorias, este tendría siglos de historias almacenadas en su corteza. Pero había una historia que se destacaba entre todas, una historia de un pequeño escarabajo que había cambiado todo sin siquiera saberlo. Era una mañana de primavera cuando Elián,
entonces joven y lleno de vigor, había llegado al árbol, buscando refugio de los depredadores. El árbol, joven también en su propio derecho, había sentido la presencia del escarabajo, su vida pequeña pero insistente, y había decidido, en un acto de bondad silenciosa, ofrecerle refugio. Con el tiempo, habían crecido juntos. Elian había aprendido los secretos del bosque, mientras que el árbol, a su manera, había aprendido del escarabajo, había aprendido sobre la perseverancia, sobre la importancia de los pequeños seres vivos y sobre la interconexión de la vida. La vida en el bosque estaba llena de ciclos, ciclos de vida, ciclos de estaciones, ciclos de crecimiento y decadencia. Elian, en sus años bajo el roble, había visto muchos de estos ciclos, cada uno enseñándole algo nuevo, algo vital. Pero había un ciclo en particular que aún no había experimentado completamente: el ciclo de renovación. En la naturaleza, nada se pierde realmente. Todo se transforma, todo se renueva. Mientras el escarabajo se alejaba, el árbol se enfrentaba a su propio ciclo de renovación. Estaba envejeciendo, sí, pero con la edad venía la oportunidad de dar vida a nuevos seres, de ser el fundamento de nuevas historias. Mientras tanto, Elian, ajeno a los pensamientos del árbol, continuaba su camino. Lo que le esperaba, no lo sabía, pero sentía una llamada, una necesidad de seguir adelante, de explorar, de aprender. No era el fin, sino el comienzo de algo nuevo, algo emocionante. Lo que el escarabajo no sabía era que su viaje estaba a punto de llevarlo a través de las maravillas del bosque, a encuentros con otras criaturas, cada una con su propia historia, su propia lección que enseñar. En su viaje, Elian se encontraría con la mariposa, que le enseñaría sobre la transformación y la belleza de la autoaceptación. Se encontraría con la hormiga, que le mostraría el valor del trabajo en equipo y la determinación. Y tal vez, lo más importante, se encontraría con el viejo búho, el guardián de la sabiduría del bosque, quien le revelaría la verdad más profunda de todas. La historia es una narración de descubrimiento, de ciclos y de la interconexión de la vida. A través de los ojos de Elian, exploramos no solo la belleza y la complejidad del mundo natural, sino también las profundas lecciones que puede enseñarnos. Llevando consigo las lecciones del roble, avanzó a través del denso follaje del bosque. El sol filtraba su luz a través de las hojas, creando un mosaico de sombras y luces que bailaban alrededor del escarabajo. No mucho después, se encontró en un claro donde el aire estaba lleno de mariposas. Una mariposa, cuyas alas brillaban con colores que cambiaban con la luz del sol, se posó cerca de Elian. «¿Por qué pareces tan pensativo?», preguntó la mariposa, su voz tan suave como el aleteo de sus alas. Elian compartió su inquietud sobre el cambio y la transformación, sobre dejar atrás lo conocido para aventurarse en lo desconocido. «La transformación», comenzó la mariposa, «no es sobre perder quién eres, sino sobre convertirte en más de lo que eras. Cada final es el principio de algo nuevo. Mira mis alas. Una vez fui una oruga, ahora vuelo hacia el cielo, pero dentro sigo siendo la misma». Las palabras de la mariposa resonaron en Elian. Al despedirse, sintió una nueva ola de determinación. La transformación no era algo que debía temer. Continuando su viaje, llegó a una colina donde una fila de hormigas trabajaba incansablemente, transportando alimentos. Una hormiga, notando al escarabajo, se detuvo para saludarlo. Preguntó a la hormiga cómo podían continuar sin desfallecer ante lo que parecía una tarea interminable. «La determinación», respondió la hormiga, «es lo que nos impulsa. Trabajamos juntos como una unidad hacia un objetivo común. Solo porque el camino es largo, no significa que no valga la pena recorrerlo». La lección de la hormiga reforzó en Elian la importancia de la persistencia y la cooperación. Comprendió que, aunque su viaje era solitario, no estaba solo en el sentido más amplio de la vida. La noche cayó y Elian se encontró bajo la sombra de un árbol antiguo, donde un búho lo observaba desde una rama alta. «¿Qué buscas, pequeño escarabajo?», preguntó el búho, sus ojos penetrantes reflejando la luz de la luna. Con respeto, compartió su viaje, sus encuentros y las lecciones aprendidas, pero confesó que aún sentía que faltaba algo, una pieza que uniera todo. «La sabiduría», dijo el búho, «no es simplemente conocer muchas cosas,
es entender la conexión entre todas las cosas. Tú has aprendido de la transformación, de la determinación, pero ves cómo se entrelazan con tu propio viaje, con la naturaleza del bosque, con el ciclo de la vida. Reflexionó sobre estas palabras. La verdad comenzó a amanecer en él, como el sol que rompe el horizonte. Las lecciones de la mariposa, la hormiga y el búho no eran solo lecciones para él, sino ecos de una verdad más grande, que todo en la vida está interconectado. Con un nuevo entendimiento, Elián supo que era hora de regresar. Al llegar al gran roble, encontró que no era el mismo árbol que había dejado. Estaba más viejo, sí, pero había una nueva vida en él. Pequeños brotes y nuevas criaturas habían encontrado hogar entre sus ramas. Comprendió entonces que él también había cambiado. No era el mismo escarabajo que había partido. A través de su viaje había encontrado una nueva comprensión, una nueva forma de ver el mundo. Pasó sus días compartiendo las lecciones aprendidas con las nuevas generaciones. A su manera, se convirtió en un guardián del bosque, un recordatorio viviente del ciclo sin fin de la vida. El gran roble y Elián, juntos, se convirtieron en símbolos de renovación y esperanza. Para aquellos que se tomaban el tiempo de escuchar, sus historias hablaban de la sabiduría intrínseca de la naturaleza, del valor de cada ser y de la interconexión de todas las vidas. Y así, la historia de Elián, el escarabajo, se entrelaza con la del gran roble, recordándonos que en cada final hay un nuevo comienzo, en cada adiós, una nueva bienvenida. En el corazón del bosque, en el ciclo de la vida nada se pierde, todo se transforma.